¿Qué tal, zagueros y zagueras? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de orígenes, que sé que gusta mucho en el canal, un vídeo que vamos a hablar sobre uno de los elementos más importantes dentro del fútbol junto con la pelota. En este caso estamos hablando de la portería, ¿sí? Porque ¿qué sería del fútbol sin una portería? Básicamente serían 22 tíos dándole de patadas a una pelota, intentándosela quitar unos a otros para luego, ¿qué? Chutarla a tomar por culo. Qué absurdo, ¿no? Es todo. Así que obviamente la portería es algo súper importante dentro del juego. Pero no siempre fue como la conocemos hoy en día. Porque, por ejemplo, no había travesaño, no había larguero. Entonces, ¿qué pasaba? Chutabas a 15-20 metros alto y era gol. Y tampoco había red. Y entonces, ¿quién iba a buscar la pelota? Esto no provocaba ciertos errores en el arbitraje. Quédate hasta el final del vídeo pues para saber toda esta historia, para saber el origen y la evolución de la portería. Y si todavía no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Porque aquí en el último zaguero hablamos de historia del fútbol, hablamos de orígenes, el origen ahora de la portería, hemos hablado del origen del fuera de juego, del penalti, de cosas totalmente diferentes que nada tiene que ver con el fútbol moderno, porque de verdad que el fútbol moderno cada vez da más asco. O sea, es horrible. Yo no sé dónde vamos a ir a parar, de verdad. El fútbol tiene que hacer una revisión, y no solo por lo que está pasando en España, sino por ya viene desde lejos. Pero bueno, no voy a hablar de eso, no quiero hablar ahora del fútbol moderno. Regálame un like para comenzar, y si no te esperas a ver el vídeo completo, activa la campanita para que te llegue una notificación de cuando subo un vídeo nuevo, aunque va con retraso porque yo ya lo he visto. Pero venga, vamos al lío, vamos a hablar del origen y la evolución de la portería. Vamos allá. Pues como digo en muchos vídeos, cuando hablamos de orígenes hay que viajar a la prehistoria del fútbol, cuando todavía no estaba organizado, cuando todavía no se había creado ni siquiera la Football Association, la FA. Hablamos de, pues eso, de la prehistoria, de cuando un grupo de deportistas dejó de coger la pelota con las manos y plantarla en el suelo para prohibir cogerla con las manos. A partir de ahí podríamos decir que empezó el fútbol, y aún así en muchos sitios, como no había una organización, se jugaba de diferente manera. Por ejemplo, en Cambridge se jugaba de una manera, en otros sitios se jugaba de otra. Algunos tenían una norma para el fuera de juego, como ya vimos en el origen del fuera de juego. Otros jugaban con portero, otros sin portero. En otros sitios se podía coger con la mano, en otros sitios no. Había muchas normativas, así que nos centramos en ese momento. En ese momento en el que, pues por no había ni portería ni había red. Básicamente la portería constaba, o estaba constituida, de dos palos verticales cuadrados separados por 8 yardas. Esto estamos hablando, pues como digo, previo a la creación de la FA que se fundó y se creó en 1863, y es donde se empezaron a determinar o se empezaron a definir las primeras normas del fútbol antiguo, porque obviamente ha ido evolucionando, y eso lo veremos ahora. Entonces muchos estaréis pensando, bueno, entonces si solo la portería eran dos palos verticales, ¿qué pasaba si alguien chutaba a 20-30 metros por encima del portero? ¿Era gol? Pues sí, era gol. No hay más. Antes de la Football Association todo era fútbol callejero, por así decirlo. Que si queréis saber más, pues tenemos aquí las 20 normas del fútbol callejero. En este caso, hoy en día, en el fútbol callejero nos encontramos que si va alta y el portero salta y no la toca con las manos, todo el mundo grita alta y el gol no vale. Pero en aquellos entonces, en 1830, 40, 50... si chutabas 15-20 metros, era gol. Y la regla número 4 de la Football Association nos especifica que un gol es cuando la pelota traspasa entre los dos palos verticales separados por 8 yardas. Especificando y dejando muy claro, sin importar la altura, da igual que la pelota fuera 15 o 20 metros por encima del portero, si pasa entre esos dos palos verticales, es gol. Y esto tiene sentido obviamente porque el fútbol deriva o evoluciona del rugby, y ya todos conocemos cómo es una portería de rugby. Y una cosa curiosa pues es la regla número 3, que por ejemplo especifica que tras un gol el equipo que ha recibido ese gol tiene derecho a sacar desde el medio del campo, pero los equipos se deberán intercambiar las posiciones en el campo, cosa que esto ya ha desaparecido. Y el tiempo fue pasando y la pelota fue rodando, y como vemos, durante una gran parte de la historia del fútbol pues no existía el travesaño, y no es hasta 1886 cuando a alguien se le ocurre la genial idea de unir esos dos palos con una cuerda vertical
para delimitar un poco la zona de gol, porque obviamente era imposible. O sea, pues venga, chutamos 30 metros y es gol, venga, touchdown. Pues no, porque esto es fútbol. Así que eso, a alguien se le ocurrió esa genial idea y poco tiempo después, concretamente 4 años después, en 1870, aparece el primer travesaño de madera para, como digo, pues delimitar la portería. Y no fue hasta 1882 cuando la FA oficializó el travesaño y empezó a haber un travesaño de madera en todos los partidos y en todos los equipos que querían competir. Y todavía no hemos hablado de la red, porque estamos en 1882 y por lo menos ya se llevan jugando a fútbol casi 20 años, 30 años o más, y no hay rastro de la red. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú chutabas la pelota y suerte había si tenías gente, grupos de aficionados que estaban detrás y la cogían, o si tenías más pelotas por ahí en el campo. Que por cierto, un día hablaremos del origen y la evolución de la pelota y os traeré el material idéntico con el que se hacían los primeros balones de fútbol. Pero sigamos con la historia de la portería. El mayor de los problemas no es el hecho de ir a buscar la pelota. El mayor de los problemas de no tener red era que a causa de esto pues habían decisiones arbitrales que eran erróneas, porque por un efecto óptico o por un mal posicionamiento en el campo, pues la pelota entraba de una manera y el árbitro creía que había salido o que había entrado cuando no lo era, porque entraba por el lateral. Así que a alguien se le ocurrió la genial idea de crear una red. Sobre esto hay varias teorías, pero bueno, la principal es que la idea se le ocurrió a John Alexander Brodie. Y obviamente los medios de desinformación como los que hay hoy en día, porque así ha sido siempre y siempre será así, por desgracia, pues los más conservadores de aquella época, que estamos hablando del fútbol pues reciente, empezaron ya a criticar la red. Empezaban a criticar que obviamente no serviría para nada, que para qué poner ese extraño instrumento dentro o delimitando la portería y dándole profundidad, porque no tenía ningún sentido. De verdad, que muchos encontraban que ese invento era poco efectivo y bueno, pues supongo que eran los típicos que cualquier cambio les parecería mal. Imaginaos pues pensar en cualquier cosa, en el VAR, en las tarjetas en ese momento, porque en ese momento no había tarjetas todavía, no existía el penalti, porque de hecho faltaban como más o menos 7 años para que se introdujera el penalti inventado por un portero, que si queréis saber más, pues ahí tenéis, ahí os dejo el vídeo que podéis ir a ver después. Pero como decía, pues hay una leyenda, hay un mito de cómo se originó la red, de cómo a alguien le dio sentido y dijo, espera, ya lo tengo, voy a poner una red entre 2 palos para capturar la pelota. Pues bien, todo esto, la leyenda dice que esto ocurrió en Nottingham, que unos pescadores pues pusieron sus redes a secar en unos palos y que la muchachada de allí pues se animaba chutando a las redes y les parecía muy divertido, sobre todo por el hecho de no tener que ir al otro pueblo a buscarla, sino que la red retenía ese disparo, ¿no? Entonces era mucho más fácil pues ir a buscarla y volver al punto de penalti, que no existía en aquel entonces, y chutar faltas, jugar a fútbol, en fin, lo que se hace en el fútbol callejero. Y entonces pues de ahí se dice que surgió pues la red. Es que obviamente es algo muchísimo más cómodo, ¿no? El ir a buscarla y no tener que tardar 3 días en buscar la pelota, o el que la chuta va a buscarla, como hacemos en la calle. Pero no. Esto obviamente no está corroborado, no hay en ningún sitio que sea oficial, pero tiene lógica y la verdad es que es interesante pensar que el tema de la red pues o la portería evolucionó de una forma pues muy natural, ¿no? O muy casual. El caso, como digo, es que pues hubo ciertas críticas por creer que esto no era efectivo, que la red no absorbería, no retendría la pelota. Pero bueno, supongo que a la gente pues le molaban, o a algunos periodistas a lo mejor que se ponían detrás de la portería, le molaba recibir los disparos a bocajarro con una pelota hecha de vejiga de cerdo, de cordero, de vaca, que ya os digo yo que no huele absolutamente nada bien. El caso es que en 1890 pues se jugó una final entre los villanos del Aston Villa y el West Bromwich, y obviamente allí se pudo ver lo efectivo que era tener una red entre 2 palos verticales y un travesaño para retener la pelota y no perder tiempo en irla a buscar o ahorrarse el pegarle un balonazo a alguien en los piños. Así que poco después, en 1891, la FA
oficializó y introdujo la red en toda y cada una de las porterías del fútbol inglés. Y aquí acaba primero la historia de lo que conocemos como portería moderna, vamos a decirlo, ¿no? Ya una portería con unos travesaños y con una red que asegura y poder ver que la pelota ha entrado y además retiene esa pelota. Por lo tanto, pues no perdemos tiempo y mil historias y todo el rollo. Para que quede claro, o para especificar, pues la anchura de los postes no puede ser superior a 12 centímetros. ¿Vale? Luego repasaremos otra vez las medidas de los palos de la portería. E inicialmente, como decíamos, pues los postes eran cuadrados, la portería era cuadrada, y sobre esto pues tiene un gran trauma, sobre todo lo recuerdan muy bien, pues entre otros las aficiones del Barça, la afición blaugrana, la afición culé, también el Sant Etienne. Ahora nos centramos en esa historia, y es que pues hasta entonces los palos eran cuadrados, por lo tanto la pelota solía ser escupida, solía ser rebotada por el palo. Y en 1961 pues empieza, o es cuando se origina este trauma para el Fútbol Club Barcelona, y es que en 1961 es la primera vez que el Barça logra clasificarse para la final de la Copa de Europa. Tiene la opción de ganar su primera Copa de Europa. Recuerdo que la Copa de Europa se había creado 5 años antes, las 5 años que había ganado el Real Madrid. Una vez que entra el Barça, elimina al Madrid, o sea, el Barça es el primer equipo en Europa que elimina al Madrid de la Copa de Europa, y se planta en la final. Se planta en la final, que acaba perdiendo por los malditos palos. Y no solo por eso, sino también por un mal arbitraje. Y es que, pues eso, debido a eso, a la geometría de los palos, pues ahora no recuerdo si fueron 2 o 3 veces que la pelota dio en el palo y salió, como digo, rebotada, ¿no? Así que el Barça no pudo obtener ningún resultado a favor. Y no solo eso, sino que el equipo rival chutó al palo, lateral del palo, la pelota botó en la línea, y a pesar de las quejas de Ramallets, el árbitro concedió gol. ¿Vale? Oye, no hay VAR, no había VAR, entonces no se podía ver, ni había el ojo de halcón, ni la tecnología del gol fantasma y estas historias, así que no se podía ver que esa pelota no entró. Así que el Barça perdió la primera oportunidad de que en 1861 consiguiera la primera Copa de Europa, y tuvo que esperar pues hasta 1992 para conseguirlo. También fue el caso del Sant Etienne. El Sant Etienne fue 10 años después, que por cierto, antes de pasar a la historia del Sant Etienne, pues Oriozola, que era jugador del Fútbol Club Barcelona, se dirigió a los dirigentes de la UEFA. Esto fue pues pocas horas después del encuentro, para decirle y pedirle que esos palos desaparecieran. No solo porque habían evitado los goles, sino porque también eran un peligro según cómo un jugador chocara. Y sí, me parece lógico, pero bueno, también eso, estamos hablando de 1961, han pasado muchos años y nadie se ha preocupado de eso, así que después de perder injustamente una final, pues a lo mejor no era el mejor argumento, o no se le dio. Y bueno, como es el Barça, pues entra por un oído y sale por el otro, y ahora pues todo el mundo puede decir lo que quiera porque era el Barça, no sé qué, no sé. Pero en aquella época era de otra manera todo, y bueno, en fin, ya si eso nos centraremos en esa historia en otro momento. Pero bueno, el Barça no fue el único, como decía. El Sant Etienne también corrió esa mala suerte. El Sant Etienne, que en aquellos momentos era un equipo bastante poderoso, no solo en Francia, sino en Europa, que también llegó a la final y que perdió por culpa de los postes. Uno de esos jugadores, un delantero del Sant Etienne, que remató de cabeza y le dio el travesaño y todo el rollo, bueno, él mismo dice, y está bien decirlo, que obviamente él le golpeó mal a la pelota y que no tiene culpa de que el travesaño fuera cuadrado, pero bueno, yo creo que todos podemos hacer ese ejercicio mental de imaginarnos. Si chutas la pelota a algo cuadrado, suele rebotar hacia el... ¿no? O sea, no hace falta que lo explique, porque me explico muy mal para estas tonterías. El caso es que tiempo después, vete tú a saber por qué, la FIFA pues se encargó o cambió los postes y decidió que fuera cilíndrico por el bien del fútbol, porque así se verían más goles. Claro que sí, ahora sí que vale. Hace
10 años o 15, 20 años cuando te lo pedía el FC Barcelona, pues no tenía sentido ninguno, pero ahora, por el bien del espectáculo y por el bien del fútbol, vamos a poner los palos redondos. Esto concretamente fue en 1987, ya nos estamos acercando al fútbol moderno, modernísimo. Y bueno, antes de acabar vamos a pegarle un pequeño repaso, ¿vale? Para que no se nos olvide nada, porque a veces pues me explico mal, le doy mil vueltas y tal, porque me emociono y explico cosas que no debería. Pero el caso es que en 1886 se introduce la cuerda vertical que delimita, digamos, la portería y que hace la función de travesaño. Y en 1870 aparece la figura del travesaño, el travesaño ya de madera, un larguero de tabla de madera, igual que los postes, para poner por encima de la portería. 12 años después, en 1882, la FA decide hacerlo oficial y decide hacer oficial que básicamente la portería constará de 2 palos verticales y 1 horizontal. Y 8 o 9 años después, en 1890, aparece la figura o aparece el elemento de la red, ¿vale? Tiempo después, un año después, 1891, tras una final, se decide que las porterías deben llevar además una red para poder absorber o poder retener la pelota. Y en 1987, casi 100 años después prácticamente, las porterías dejan de ser cuadradas, dejan de tener sus palos cuadrados, a pasar a ser cilíndricos, por el bien del fútbol. Y por si alguien no lo sabe, pues vamos a especificar cuáles son las medidas de una portería de verdad, una portería oficial, que básicamente pues es 8 yardas de largo, que son unos 7,32 metros de largo, por 8 pies de alto, que son unos 2,44 metros, pues como digo, de alto, y deben tener una profundidad de 1,5, ¿vale? Esto ha ido variando también en función de si la portería es móvil o no es móvil, si es de un deporte, si es de otro, si es fútbol 7 y todo el rollo. Pero la profundidad debe ser de 1,5. Y como digo, pues esto es las porterías fijas y es una normativa internacional. Y nada más, hasta aquí el origen y evolución de la portería. Espero que os haya gustado. Y si estás a favor de la introducción del elemento de la portería, pues te agradecería un like. Sí, déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Porque ya os digo que aquí hablamos de historia del fútbol, de leyendas, de muchísimas cosas, de fricadas varias relacionadas con el mundo del fútbol. Recuerda que puedes seguirme en las diferentes redes sociales y nada más, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta el próximo vídeo, chao.